Hoy vamos a hablar de las versiones antiguas del Nuevo Testamento. Eh, ustedes ya saben que la Biblia es el libro más traducido y más impreso en todo el mundo de todas las épocas. Y hoy las versiones antiguas del Nuevo Testamento eh, vamos a ver cómo ellas han desempeñado un papel crucial en la historia de la Biblia. Y en este video mostraremos cómo estas versiones antiguas se han ido desarrollando a través de todas las épocas. Un poco de historia. A medida que el griego dejó de ser hablado en las periferias del Imperio Romano, comenzaron a surgir versiones antiguas. Las traducciones primitivas del Nuevo Testamento tienen un gran valor por razón de su antigüedad y representan un testimonio indirecto del texto griego que tuvieron a su disposición los traductores. Como vemos también que a medida que el cristianismo se iba expandiendo, era necesario que el Evangelio fuera conocido, por lo tanto, se iba realizando en otras lenguas. Vemos también que Jesús les dio a sus discípulos la gran comisión, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Um, vemos cómo comienza. El cristianismo se expandió en una zona donde dominaba un dialecto arameo llamado siríaco. Así que hay versiones antiguas en siríaco. Con el paso del tiempo se originaron traducciones latinas, coptas, así como otras traducciones. Un dialecto es la variación que tiene una lengua en distintas épocas y ciudades. Por ejemplo, me duele la espalda. Un dialecto sería, de mi espalda dolor sintiendo estoy pues. Otro sería, me duele mi pecho su atrás. No hay variación en el mensaje. El dialecto, en todas las versiones vemos que hay un dolor y el dolor está localizado en la espalda. Pues a continuación te presentará un resumen de cada uno de estos tipos de traducciones. El primer tipo de traducción es la traducción siríaca, fue de una parte del Nuevo Testamento, prácticamente de los 4 evangelios, que se llaman diatesarón, que significa a través de los 4. Taciano, que fue de origen sirio, llegó a Roma hacia el año 150 y allí se convirtió al cristianismo y llegó a ser discípulo de Justino. Por el año 170, él completa el Diatesarón, que es la armonía evangélica primitiva más importante. Él intentó combinar todo el material textual que encontró en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en un único relato coherente de la vida y muerte de Jesús. Eh, vemos también que la segunda versión siríaca es la Vetusira. Se trata de la primera traducción al siríaco de los 4 evangelios separados que debió realizarse a fines del siglo II y principios del siglo III. Hasta nosotros ha llegado gracias al testimonio de 2 manuscritos encontrados en la segunda mitad del siglo XIX, el siro-crotoniano, copiado en el siglo V, y el siro-sinaítico, copiado en el siglo IV, un palimpsesto descubierto por Agnes Smith Lewis en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinai. El tercer expresado en un lenguaje simple se llama la Peshitta o la Vulgata. Esto sucedió en el siglo V. Esta nueva versión se llevó a cabo para poner un poco de orden en medio de una tradición textual siríaca muy variada, que incluía diferentes estratos de la Vetusira y de la muy extendida armonía de los evangelios. La finalidad era la misma que tuvo en su origen la Vulgata latina del Nuevo Testamento. De hecho, esta traducción siríaca fue llamada con el tiempo Peshitta.
Fue reconocida tanto por la Iglesia siríaca oriental o como por la occidental, por lo que la traducción debió estar terminada bastante antes de la separación. Siendo ambas traducciones las que se impusieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento respectivamente, es normal que con el tiempo se unieran en un único volumen con el nombre de Peshitta. Hoy conservamos unos 350 manuscritos de la Peshitta del Nuevo Testamento, muchos de ellos datados en el siglo V y VI. Aquí tenemos un ejemplo de la Peshitta, traducción al arameo llamada en un lenguaje común. Tenemos la versión filoxena. La finalidad de esta versión era acercar al griego de la Septuaginta o del Nuevo Testamento las versiones siríacas que circulaban. Luego tenemos la versión heraclense, que en realidad es un encaminado a acercar la traducción siríaca al griego. Esto fue llevado a cabo en el 616 por Tomás de Heraclea. La sexta versión es la Siro-Palestina. En esta se trata de una versión en la que la lengua que hablaban los cristianos era una lengua que hablaban los cristianos de Palestina, el arameo. Pero recordemos que el siríaco es un dialecto del arameo. Tenemos en segundo las traducciones latinas. El obispo Damaso de Roma encargó su ejecución al erudito San Jerónimo. Este revisó en parte la traducción latina del Antiguo Testamento y en parte hizo una nueva traducción partiendo del texto original. Vemos que en lo que se refirió al Nuevo Testamento hizo una revisión basándose en los mejores testimonios de la antigua traducción latina. Pero se vieron que al hacer revisiones a ella, vieron que habían errores. Pero la tercera edición de la Vulgata Clementina del año 1598 se convirtió luego en el texto oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Romana. También tenemos traducciones coptas que vienen del siglo IV. Estas traducciones coptas se hicieron en Egipto. Ya casi la gente no hablaba el griego. Entonces, el copto, en el que incluye 5 dialectos, en el Alto Nilo, Bajo Nilo o en el Alto Egipto, aparecieron en el siglo III. La traducción saídica y también la versión boaírica. El copto, este es uno de los del Codex Glacier del siglo IV-V, son uno de los más antiguos, pero vemos que están escritos en caracteres griegos. Hay otras traducciones también del Nuevo Testamento que fueron apareciendo más adelante. No puede compararse en importancia con las que acabamos de citar. Vemos la armenia, la etiopíaca, la georgina, la árabe, la persa y también el gótico. Ulfinas compuso en el siglo IX una traducción gótica. También, cuyo testimonio más famoso es el Codex de Argentus. Vamos a ver el Codex de Argentus. Este manuscrito fue elaborado para uno de los reyes góticos, escrito con tinta de plata y oro, muy carísimo. Armenio, este manuscrito también fue escrito, uno de los manuscritos más hermosos. Armenia fue la primera nación antes que el Imperio Romano en adoptar el cristianismo como su religión estatal. También vemos otro manuscrito en árabe, uno de los manuscritos más antiguos del siglo IX. Como vemos, las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento se originaron con el griego, más de 5.800 manuscritos que fueron traducidos al latín con 10.000 manuscritos escritos, el Vetus Latina, la Vulgata Latina, el copto, el árabe, el arameo, y que a través de los años vemos cómo esta misión de estas versiones antiguas son evidencia del gran trabajo misionero de la Iglesia de los primeros siglos. La gran comisión que Cristo dio a sus discípulos y también a nosotros hoy en día. Toda potestad me está dada en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto concluimos esta lección.